Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Qué bueno saludarles, qué bueno que estén con nosotros aquí en otro programa de La Verdad Presente, el programa que está enfocado en cumplir el mandato de Dios, así como también toda la programación de este canal OLAM 7 de ir y cumplir por todo el mundo, cumpliendo el mandato de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la misión que tenemos. Damos gloria a Dios, damos gracias a Él, porque nos permite la salud, nos permite la vida, el privilegio de encontrarnos frente a ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por su sintonía. Como siempre, les comparto a ustedes los enlaces de la página web y del canal YouTube para que lo puedan ver en el pie de su página, ya sea que nos esté viendo en un iPad, en una tablet, en una computadora, en un teléfono, desde cualquier parte del mundo con una conexión de internet. Usted puede sintonizar y que juntos podamos estudiar y poder introducirnos a este hermoso recorrido por las Sagradas Escrituras, estas escrituras que el Señor nos ha dejado para que podamos encontrar, según lo dice Él mismo, la vida eterna, porque también ellas son las que dan testimonio de Jesús. Qué bueno es que podamos hasta este momento tener la libertad de estudiarlas y de poder tomar una decisión de relacionarnos en una comunión estrecha con nuestro Dios. En este momento vamos a tener una alabanza, un himno hermoso con unas letras que nos elevan al trono de la gracia, al reino de los cielos. Nos veremos junto al río. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos.
veremos junto al río. Esta es una reflexión, en realidad el himno este título es una pregunta. ¿Nos veremos junto al río? ¿Se ha preguntado usted si algún día se va a ver junto al río, al río donde fluyen aguas cristalinas en el reino de los cielos? Todos en algún momento debemos preguntarnos, ¿nos veremos junto al río? Y más aún, ir un poco más allá de la pregunta, ¿estamos haciendo lo necesario para encontrarnos junto al río? Porque van a haber muchos redimidos allá, van a haber muchas personas que van a llegar al reino de los cielos. Van a haber muchos salvos, no solamente los que en su momento estén firmes cuando Cristo venga, sino todos los redimidos a través de los siglos, a través de la historia de la tierra. Hay unos que ya están allá, disfrutando de las mansiones celestiales, otros que están descansando y otros que puede ser que tengamos la dicha, por la gracia de Dios, de estar firmes cuando Cristo venga sin ver la muerte, pero no sabemos en realidad cuál va a ser el fin de cada uno de nosotros, no sabemos cuándo Cristo va a venir. Si ese evento no se llega a dar mientras no llegue, debemos de procurar tener esa comunión, esa relación estrecha, esa conexión con el cielo a través de la oración, a través de la congregación, a través del estudio de la palabra de Dios, de la testificación, de la predicación, en fin, muchas cosas que nos permiten a nosotros estar conectados con la energía celestial, que nos ayude a estar en esa lista de los redimidos, esa lista del libro de la vida, donde se lleva nota, donde hay nombres, todos los que en su momento hemos aceptado a Jesús como nuestro único personal salvador, está nuestro nombre en el reino de los cielos. Lo que tenemos que hacer es procurar que ese nombre no sea borrado, porque se corre el riesgo de que sea borrado totalmente de este libro de la vida. Y si se borra, no vamos a poder entrar a la patria celestial. Vamos a quedar nada más pensando en que pudimos haber hecho, pudimos habernos consagrado, pero no lo hicimos. Va a ser muy triste. La Biblia declara que, a mi ver, como muchos lo piensan también, de las palabras más tristes que se pueden escuchar y que las están registradas en los evangelios, son las mismas palabras de Cristo cuando en aquel día le diga a muchas personas: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y eran personas que estaban profetizando en el nombre de Dios, que estaban sanando enfermos, que echaban fuera demonios. Y Jesús les va a decir: no los conozco, yo a ustedes nunca los conocí, apártense de mí. Va a ser muy triste escuchar esas palabras. Y por la fe en Dios esperamos no estar en ese grupo. Porque Él dice luego que esas almas van a ser arrojadas al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que día a día, pidámosle a Dios fortaleza. Nosotros no tenemos fuerzas. Él nos renueva las fuerzas a través de nuestra necesidad, de nuestra oración, de nuestro requerimiento hacia Él, para poder salir victoriosos ante los embates del enemigo que está permanentemente buscando personas que al final también no lleguen al reino de los cielos, sino que se pierdan. Él sabe que no va a poder ganar, pero lo que sí sé yo es que está dispuesto a llevarse mucha gente, toda la gente que no quiera vincularse con Cristo Jesús. Vamos a orar. Les invito para que donde ustedes estén, cierren sus ojos y me acompañen en esta oración para que Dios nos ilumine en este estudio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias infinitas por permitirnos hasta este momento el don de la vida, la salud, nuestra familia, tu iglesia, tu mensaje, tu palabra. Gracias por la vida de cada persona que está viendo este programa.
Te pido, Señor, que tu misericordia y tu gracia los alcance, que los bendigas, que tu espíritu toque sus mentes y sus corazones. Señor, en este momento también quiero pedirte por muchas personas que están sufriendo enfermedades. Tú eres el médico de médicos. Te ruego encarecidamente que tú puedas hacer un milagro en sus vidas. Levántalos, anímalos. Te pedimos también, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos acompañe a esta hora para poder discernir lo que tú nos tienes, nos tienes a nosotros como seres mortales, porque en ella, en la Biblia, nosotros encontramos el testimonio de un Dios amoroso, de un Dios que se preocupa por nosotros. Háblanos, Señor, a esta hora. Ponemos en tus manos todos estos favores, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a esta hora vamos a estudiar el libro de Daniel. Recuerden que hemos estado con un seminario del libro de Daniel, un seminario de varios temas, aún faltan mucho más. Así que les invito para que busquen sus Biblias y estén atentos sobre este tema de este libro tan importante en cuanto a profecía se refiere para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, como dice el apóstol Pablo. Y el título es: ¿podrá alguien cambiar la ley de Dios? ¿Será que hay alguna persona o alguna institución religiosa o civil que pueda cambiar la ley de Dios? ¿Que pueda cambiar los mandamientos de Dios? ¿Será que existe? Hemos estado estudiando desde el capítulo 1 y este libro de Daniel. Podemos encontrar nosotros que el problema básico de este libro, el problema puntual que se trata es la adoración. Mayormente las historias están giradas alrededor de esa palabra, de ese tema, adoración. Y, por ejemplo, vimos en el capítulo 6 que el pueblo de Dios, como una historia que es un tipo, que es una sombra de lo que va a pasar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vimos a el pueblo de Dios simbolizado por tres jóvenes hebreos, que decidieron no adorar la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor. Nabucodonosor quiso contrariar los planes de Dios. Mencionamos con anterioridad que, y lo estudiamos también con detalle, que Nabucodonosor tuvo un sueño donde Dios le dio el sueño y Dios se lo quitó. Llamó a los sátrapas, llamó a los adivinos para que le dieran el sueño y también la interpretación, y no pudieron. Llamó a Daniel, Daniel le dijo que había un Dios en el cielo que sí le podía revelar, le dio el sueño y le dio la interpretación. Y estudiamos que la estatua del sueño de Nabucodonosor tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el muslo y las piernas de bronce, lo que es el muslo, luego el vientre y el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y se le dijo a Nabucodonosor que Dios era el que quitaba y ponía reyes. Pero él dijo, no, eso no va a ser así. Va a ser como yo digo, porque le dijo Daniel de que el reino de él en su momento iba a ser cedido a otro poder. Así que él dijo, no, yo voy a hacer una estatua solamente de oro, para que este reino permanezca para siempre, para que nunca caiga. Pero el ser humano no puede hacer absolutamente nada que sea eterno, solamente Dios. Y vemos cómo en el capítulo 6 se magnifica el asunto de la adoración. ¿A quién adoramos? Porque se levanta la estatua y mandan a todos
los que están reunidos, mandados a traer por el rey en un evento público, para que se postren delante de la estatua que él edificó. Pero habían 3 jóvenes hebreos que dijeron, no, nosotros adoramos solamente a Dios, solamente a Él lo vamos a reverenciar, solamente delante de Él nos vamos a postrar. Así que Nabucodonosor se molesta mucho y manda a los jóvenes al horno de fuego. Así que vemos que esa historia está indicando el problema neurálgico del tiempo del fin. Es a quién adoramos y cómo adoramos. La verdad que Dios es un Dios celoso que requiere una adoración única y especial solamente a Él. No comparte los rituales de adoración que nosotros como hijos suyos podemos y debemos dárselos solamente a Él. El libro de Daniel nos ha revelado que el levantamiento y la caída de las naciones no sucede al azar. Dios controla los eventos humanos. Se le dijo a Nabucodonosor que después de él iba a venir otro reino. Luego, después de ese reino, se iba a levantar otro reino. Luego, después de ese otro reino, iba a levantarse un cuarto reino para terminar en los dedos de hierro y barro cocido. Y que también el conflicto, mis queridos amigos y hermanos, el conflicto final va a ser similar, va a ser de la misma forma. Tenemos que tener bien claro todos estos conceptos que hemos estudiado en el libro de Daniel, todas estas profecías que están enmarcándonos la conflagración final. Estudiar lo que pasó con la Babilonia literal, la estatua que se levantó en el Valle de Dura, para saber qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que va a llegar un momento en que ya no va a poder engañar a la gente. Ya no va a poder y su poder se va a ver totalmente restringido. No va a poder seguir engañando a la gente. Y este es el momento que él tiene todavía para desviar los conceptos que están en la Biblia y que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque desde el momento que él puede perturbar, nublar, enceguecer los pensamientos de la gente para no saber el método ideal que requiere Dios y que lo encontramos en la Biblia. Recuerden que Jesús le dijo a la mujer samaritana que Él requiere adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu sí, Él quiere que le adoremos con todo nuestro ser, en el espíritu, en el gozo. Pero también Él requiere adoradores que estén apegados a la palabra de Dios. Dice San Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que estar apegados como adoradores en espíritu y en verdad. Y al estar apegados a la verdad, tenemos que estar apegados a lo que dice la palabra de Dios. Y es todo lo que dice la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, es todo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el Apocalipsis 12, 12? Para que veamos lo grave del asunto, lo neurálgico, lo importante, lo urgente que tenemos que ver de acuerdo a lo que el enemigo de las almas está viendo y está haciendo para poder acabar con la espiritualidad de los cristianos. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 12? Primero dice, por lo cual alegraos. ¿Alegraos qué? Cielos. Por lo cual alegraos cielos. Está
dándole un mensaje a los cielos. Y los que moráis en ellos. ¿Por qué dice alegrados cielos y los que moráis en ellos? Luego hay un contraste, porque luego hay otra exclamación. Dice, ay de los moradores de la tierra. Y no solamente de la tierra, también dice, y del mar. Porque el diablo ha descendido, ¿a dónde? A vosotros. Está diciendo, ay, o sea, van a sufrir, pobres los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Sabiendo qué cosa, que tiene poco tiempo. ¿El diablo sabe que le queda poco tiempo? Sí. ¿Qué dice en cuanto a la venida del Hijo del Hombre? En cuanto a la segunda venida de Cristo, la Biblia. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Dice Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36 en cuanto a la venida del Hijo del Hombre? Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. Entonces, ¿Dios tiene destinado un día para la segunda venida de Cristo? Sí. ¿El diablo sabe que le queda poco tiempo? Sí. Los únicos que estamos relajados somos nosotros. Que no estamos haciendo lo ideal, no estamos dando la milla extra, nos estamos quedando y el diablo está haciendo de las suyas. Como primer punto del libro de Daniel, entonces dijimos que el conflicto es por adoración. ¿A quién adoramos y cómo adoramos? También el libro de Daniel ha predicho que habrá una gran apostasía de las verdades bíblicas y que esa Babilonia que nosotros hemos estudiado hasta esta fecha, esa Babilonia espiritual o esa Babilonia literal más bien, la ciudad que se levantó como imperio en todo el mundo, todo lo que pasó ahí con la estatua, todo lo que pasó ahí con el horno de fuego, con Daniel en el foso de los leones, con Nabucodonosor y su locura, todo eso tiene que ver con las historias que estaban apuntando hacia el tiempo del fin, hacia nuestros tiempos. Y es importante que nosotros lo podamos analizar, lo podamos ver, visualizar y detectar para que hagamos los ajustes en nuestras vidas espirituales. Hemos visto también algo sobre el cuerno pequeño, cómo este cuerno pequeño iba a intentar. Miren qué interesante es esta frase. Que el cuerno pequeño lo que iba a hacer nada más es intentar, pensaría en cambiar. No es que lo iba a llegar a hacer por completo, en que iba a eliminar o a cambiar los preceptos divinos. Él dice ahí que él iba a tener la idea, iba a hacer el intento, pero no lo iba a poder consolidar. La predicción de Daniel se ha cumplido al pie de la letra. Existe en el mundo cristiano de hoy una gran apostasía que ha llevado a un abandono de las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuánta dejadez de una gran mayoría del cristianismo por no estudiar la Biblia, por no seguir lo que dice religiosamente la voz de Dios en las Sagradas Escrituras?
Porque hay personas que están esperando que Dios les hable del cielo. Dios habla al ser humano. Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. Y tenemos que apegarnos a lo que dice las Sagradas Escrituras. No podemos seguir o estar confiando nuestra fe a las tradiciones de los hombres. Es que así me lo enseñó mi abuelito, es que así me lo enseñó mi papá, mi mamá, mi tío, el líder de la iglesia. Así lo he hecho y así lo voy a seguir haciendo. No, se trata de ir nosotros por nuestro medio, por nuestra cuenta, a invertir tiempo de calidad en estudiar este santo libro, en buscar los temas grandes que están aquí en la Biblia y que están esperando por nosotros para que los podamos encontrar. Hay personas que están esperando como que salgan de un solo de la Biblia y lleguen a nosotros como por arte de magia. No, tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir trabajo en estudiar. Pero antes tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender todo lo que dice aquí, porque nuestras mentes son finitas, pero Dios es infinito. Entonces vemos también cómo Daniel ha dicho que el pueblo de Dios podrá resistir esa apostasía y que al final va a vencer al enemigo por el poder que Dios le da a su iglesia. Poder en su medio, por sí sola la iglesia no puede tener poder. Hay un himno nuestro que menciona en su coro, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió. ¿Quién tiene poder? Cristo Jesús. Él tiene poder. Sigue diciendo que es imprescindible que nosotros conozcamos la Biblia, que conozcamos la palabra de Dios que está reflejada allí y que tengamos una relación profunda con Cristo, si es que en realidad nosotros queremos tener éxito en la vida espiritual, si es que al final nosotros pretendemos llegar al reino de los cielos. Si usted no pretende llegar al reino de los cielos, si yo no pretendo llegar a la patria celestial, pues entonces realmente nos toca llevar una vida espiritual floja. Si es que ese es nuestro anhelo, pero yo estoy seguro que aquí podemos nosotros debatir y escuchar opiniones y una enorme mayoría, por no decir que todos, van a contestar, yo quiero entrar al reino de los cielos, yo no quiero quedarme, yo quiero morir. Nadie. La mayor parte va a decir, yo quiero salvarme, inclusive yo quiero salvarme junto con mi familia. Nadie quiere quedarse acá siendo consumido por el fuego. La Biblia dice que Satanás en ese tiempo va a ser un milenio que va a quedar totalmente atado porque no va a tener a nadie a quien engañar. A nadie. ¿Qué pasa con este cuerno pequeño? ¿Qué es lo que hace este cuerno pequeño? Este es uno de los antagonistas principales en esta gran controversia, pues es el instrumento a través del cual ha penetrado la apostasía en la iglesia cristiana. Miremos a ver lo que dice Daniel 7:25. Ahora, antes de leer el versículo, Satanás sabe que si tenemos una sólida relación personal con Dios y fortificamos nuestras mentes con las verdades de la Biblia,
Él no va a poder vencernos. Si nosotros, como dice el apóstol Pablo, diariamente salimos y nos colocamos la armadura correspondiente, porque recuerden, queridos amigos, nosotros estamos en una lucha, no es contra carne ni contra sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y a diario hay que salir equipados. Cuando uno sale y le dicen, mire, usted va a ir a un día de campo. Va a tener que caminar bastantes, en algunos cerros. Uno se va con los implementos necesarios. Uno no va a ir a un lugar de eso con traje, con saco, corbata, no. Se va con ropa cómoda, lleva otras cosas adicionales para poder necesitar, o de repente lo puede necesitar en el campo. De eso se trata. Y menciona el apóstol en cuanto al casco, a la protección aquí de lo que es la cabeza, que es el yelmo, la coraza, la espada, el escudo. Es una contienda, es una lucha diaria, es una lucha permanente. El Señor nos está invitando a nosotros a que hagamos un compromiso con Dios. Un compromiso en el cual el que más tiene por ganar somos nosotros. Qué terrible nuestra condición. Dios está simple y sencillamente viéndonos desde arriba y está presto a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Siempre y cuando nosotros lo hagamos de una manera sincera, Él está allí para auxiliarnos. Y muchas veces se entristece por nuestra conducta. El diablo ha usado ingeniosamente al cuerno pequeño para procurar un cambio. ¿A dónde? En la ley de Dios. ¿Por qué será que el diablo odia tanto los mandamientos de Dios? ¿Por qué será? Se empecina en dar argumentos vacíos que no están basados en lo que dice la Biblia en cuanto a los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice Éxodo 31, 18. Dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? ¿Con qué? Con el dedo de Dios. O sea, las tablas del testimonio, las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, ¿con qué se escribió o quién las escribió? Las escribió Dios. ¿Con qué? Con el mismo dedo de Dios. No le permitió a ningún ser mortal escribirlas, divulgarlas. Él se tomó o se limitó el derecho de escribirlas con su propio dedo. Por eso es que el diablo odia los 10 mandamientos, odia la ley de Dios. ¿Por qué? Porque fueron escritas. Las tablas del testimonio fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Y usted cree que el diablo va a hacer guerra, va a estar contento o se va a hacer el disimulado contra todo lo que Dios hace? No, él siempre falsifica. Él siempre se revela contra lo que Dios hace, contra lo que Dios dice. Y va y trata a los seres humanos y contamina lo bueno que el hombre
lo poquito bueno que el hombre empieza a hacer para Dios. Luego perturba las mentes humanas y es ahí donde luego él toma control de las mismas para su propio beneficio. No para gloria de Dios, sino para su propio beneficio, para su causa. Tenemos que ver esto desde una perspectiva de nuestra salvación, que esto es algo delicado. ¿Qué dice Daniel? Vamos a ver lo que dice Daniel 7:25. Dice así. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Usted pregúntese, allá donde ustedes están viendo este programa, ¿será que nosotros, como seres humanos mortales que somos, tendremos la capacidad, tendremos esa atribución, ese poder de cambiar los mandamientos de Dios? La respuesta es definitivamente no. No la tenemos. Es imposible cambiar la ley de Dios y sin embargo, el cuerno pequeño cree que tiene un poder tan grande como para cambiar dicha ley. Dice también que pensará cambiar la ley, sino que aparte de que el versículo menciona que va a pensar en cambiar la ley, va a pensar en cambiar los tiempos. Los tiempos y la ley son cosas trascendentales, cruciales, importantes, que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestro estudio. Veamos, comparando este versículo de Daniel 7:25, leamos lo que dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes. ¿Qué es lo que hace él? Muda los tiempos y las edades. Leímos en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos, pero no está hablando en sí de tiempo del día, de la noche, de los días, no. Dice que pensará cambiar los tiempos, son los tiempos proféticos. Esos son los tiempos proféticos. Uno de los temas, mis queridos amigos, es uno de los temas claves en este libro de Daniel y que hemos notado es que este hombre de Dios se tomó mucho tiempo para caminar con Dios. También vemos que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos, pero ¿cómo podemos nosotros acá a entender esto? El cuerno pequeño solamente iba a pensar en cambiar, porque detrás del cuerno pequeño en realidad quien está es Satanás. Y este cuerno pequeño menciona que él mismo, que tiene ojos, que tiene boca y que habla blasfemias, palabras contra el Altísimo.
Dios, contra el Todopoderoso, contra el Creador de los cielos y de la tierra, que habla, menciona que iba a pensar en hacer esas dos cosas, cambiar los tiempos y cambiar la ley de Dios. ¿Por qué iba a pensar en cambiarla? ¿Será que alguien puede? ¿Usted puede? ¿Yo puedo? No podemos. Los mandamientos de Dios fueron escritos en piedra por el dedo de Dios. De nadie más. Nadie tiene esa potestad, nadie tiene esa capacidad. Ahora, veamos lo que dice aquí Éxodo 34, 28. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley de Dios? ¿Cuántos hay? Veamos lo que dice Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, hablando del tiempo que estuvo Moisés en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo, él no comió pan ni bebió agua. Y escribió, ¿en qué? En tablas las palabras del pacto. ¿Cuántos mandamientos? Los 10 mandamientos. Entonces vemos nosotros también aquí que este pacto que hizo Dios con Israel fue bien solemne, fue bien especial. Porque Moisés estuvo con Jehová en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, y en ese tiempo él estuvo en completo ayuno, no comió pan, no bebió agua. Qué tremendo este hombre Moisés, cómo tuvo ese privilegio de encontrarse cara a cara con Dios. Y al estar en el monte de Sinaí, en esa comunión estrecha, en esa comunión diaria, de día y de noche, cuando él regresó al campamento, ¿se acuerdan cómo llegó Moisés? ¿Cómo lo describe en la Biblia? Que llegó y su rostro resplandecía. ¿Qué es lo que venía reflejando Moisés? Venía reflejando la gloria de Dios. Había cambiado totalmente Moisés sus paradigmas, sus prejuicios, sus pensamientos. En cuanto al cuerno pequeño, podemos decir categóricamente que no puede cambiar la ley de Dios y que solamente se va a quedar en un intento, en nada más, solo en un intento, en una posibilidad, en una pugna que él tiene. Tenemos que tener cuidado nosotros con este asunto de la apostasía que se ha filtrado en el mundo cristiano hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchas verdades que están en la Biblia que han sido unas eliminadas y otras han sido torcidas. Y de ninguna de las dos formas Dios va a quedar acepto con ese tipo de acciones. Veamos lo que dice en cuanto a lo especial que tienen estos 10 mandamientos que Dios escribió. ¿Por qué decimos que son tan especiales? Bueno, leímos en Éxodo 31, 18 que Dios mismo con su dedo los había escrito. Estos mandamientos constituyen la única porción de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo. Todo lo demás, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, ¿a quiénes? A los santos hombres de Dios, a los profetas, patriarcas, a todos. Así que Moisés tenía una gran tarea por realizar. La única porción de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo
El resto de la Biblia fue escrita por los profetas a medida que Dios se comunicaba con ellos. Los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿Qué era lo que el cuerno pequeño iba a querer cambiar? ¿Qué era lo que el cuerno pequeño iba a intentar, aparte de los mandamientos de la ley de Dios, como menciona Daniel 7:25, sino que también los tiempos? ¿Cuáles tiempos? Los tiempos proféticos. No está hablando de los tiempos de la hora, del día y la noche, no. De los tiempos proféticos. ¿Cuáles tiempos proféticos? El tiempo profético, por ejemplo, en la estatua de Nabucodonosor, estaba un tiempo ya detallado para el comienzo del reino de Babilonia y también para el año donde iba a terminar. ¿En qué momento terminó el reinado de Babilonia como imperio? Terminó el día en que Belsasar hizo el banquete con todos sus príncipes. Concubinas estaba todo ahí. Mandó traer las copas del templo de Jerusalén. Y luego, ese día se le apareció una mano a todos y pudieron ver que solamente estaba la mano en el aire, quedaron aterrados. Totalmente asustados, no hallaban qué decir, no hallaban qué hacer. Ese día fue la última noche de Babilonia. Ese día por completo, Babilonia literal de la antigua era cayó y pasó a manos de los medos y los persas. ¿Había una profecía que los medos y los persas iban a tomar el reino de Babilonia? Sí. Hay una profecía que iba a haber un tiempo, de acuerdo a lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor, que ese otro reino iba a ceder su poder a otro. ¿Sí? Y luego así sucesivamente hasta el final. Y si nosotros nos fijamos en el asunto de la estatua va con un material de más valor a la cabeza, el que le sigue a lo que son los brazos y el pecho, y luego los muslos, el vientre de bronce, y así va en disminución, luego el hierro con barro cocido, que lo hemos mencionado en otras veces en el sentido de que es una mezcla un poquito complicada, un poco rara. ¿A quién se le ocurre mezclar un pedazo de hierro con barro cocido? ¿A quién? A nadie. A nadie se le ocurre semejante idea, porque eso es una amalgama totalmente sacada de un cuento, es imposible. Entonces vemos cómo este cuerno pequeño solamente va a quedar en el intento, pero antes de eso va a haber en los últimos días un gran tiempo de apostasía aún mayor del que tenemos hoy. Y solamente podemos resistir al enemigo con un así dice Jehová. Vamos a finalizar, no sin antes escuchar una alabanza para que podamos darle la santidad y el reconocimiento a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo,
el nombre de Dios y decir santo, santo, santo es su nombre. Gloria a Dios por eso. Que Dios les bendiga, es mi deseo en oración.